poder de nuestro tiempo de la predicación de la palabra, así que invito hermanos que puedan, los que están en su celular de repente prendido, puedan ponerlo en silencio, en vibrador, si tienen alguna llamada esperando, para que no pueda interrumpir en ese momento. Así que los niños también, que si todavía están acá, pueden ya pasar a sus clases, o creo que ya se fueron. Así que hermanos, vamos a sacar nuestras Biblias, y es lo único que necesitamos en ese tiempo y nuestra atención. Así que vamos a dar pase a nuestro hermano Jared, que tiene esta mañana. Gracias. Aquí estamos. Mientras tanto, vamos a nuestra Biblia en Hechos capítulo 1. Ahora sí. Hechos capítulo 1. Y nos introducimos al estudio de la palabra del Señor en este libro histórico, una narrativa extensa. Y saben ustedes que la Biblia en su mayoría es narración, es narrativa. Así que vamos a ir de episodio en episodio estudiando este hermoso libro, pero vamos a orar al Señor que nos guíe en el estudio de su palabra en esta mañana. Oremos. Gracias, Señor, por traernos hoy. Deseamos, Señor, introducirnos a esta historia porque es una historia tuya, una historia que tú desarrollas, tu plan, y esperemos nosotros, Señor, encontrar un lugar en esta hermosa historia que tienes para nosotros a través de este libro de Hechos de los Apóstoles, de los creyentes, Señor, que fue en el siglo I. Gracias te damos, guíanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando empezamos a estudiar el libro de Hechos, créeme que una palabra salta a la vista y es el tema de viajar. ¿A quién de ustedes no le gusta viajar? Y más aún si le pagan todo, ¿no? Encantado de viajar. Nuestro hermano Lalo viaja por el mundo. No como el Satanás, sino predicando el Evangelio. El hermano sabe, le estoy bromeando al hermano. No lo haría con otro, pero sí con... Y sí, nos encanta viajar, pero hablar de viajar realmente a veces no es tan divertido, ¿no? Hace un tiempo viajamos con toda mi familia, mis hijos estaban bien pequeñitos, y viajar con pequeñitos a lugares largos no es nada divertido, ¿no? Los que tienen hijos comprenderán esto. Bueno, mis dos hijos no van a escuchar este mensaje, están del otro lado. No lo pasamos tan bien con mi esposa, porque viajar con pequeñitos yendo a un lugar y otro, en una movilidad y otro, realmente es bien, bien complicado. Así que los nuevos casados aprovechen en viajar ahora. Viajen todo lo que puedan porque cuando... Y claro, esperar que los hijos crezcan un poco, ¿no? Y de ahí poder viajar mejor. Pero hablando de viaje, quisiera que podamos, sí, introducirnos a un viaje enorme. Un viaje que tiene su inicio en la eternidad realmente. Y nosotros vemos el hecho de los apóstoles desde esa perspectiva y vamos a tratar de verlo en este momento, que inicia en la eternidad, en un sentido, y termina en la eternidad. Pero estamos en este trance, en esta etapa de Hechos de los Apóstoles, donde nuestro viaje continúa. Y en este viaje tenemos una misión clara. Y obviamente para hablar acerca de nuestra misión, la misión de cada uno de los creyentes, tenemos que hablar acerca de la misión de Dios. Hoy estábamos reflexionando en el estudio de la mañana de la misión de Dios y cómo nuestras vidas encuentran sentido, coherencia y dirección
cuando entendemos cuál es la misión de Dios. Y cuando entendemos cuál es la misión de Dios en parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo vamos a encontrar fascinante en nuestra vida. La vida del creyente no puede ser una vida aburrida, no puede ser una vida sin propósito. Realmente, si hay creyentes que piensan que su vida es una vida aburrida, que su vida es una vida sin propósito, esperemos que esta revisión panorámica del día de hoy nos pueda ayudar a ver que sí estamos en un gran viaje donde tenemos una misión, pero esa misión no es nuestra, es la misión de Dios. Que por su gracia nosotros hemos sido incluidos en esta gran misión. Pero a la vez, hermanos, quiero que conforme vayamos reflexionando sobre esta introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles, estemos reflexionando sobre nuestra vida, en el sentido de que si nosotros estamos reflejando la misión de Dios, si lo que haces, donde trabajas, el negocio que haces, la familia que tienes, si todo está enfocado en desarrollar la misión de Dios, o estás esforzándote en demasía para desarrollar tus propios planes, tu propia misión. Entonces tiene ese sentido práctico el día de hoy para tratar de reflexionar y pensar en esto, la misión de Dios. Pero cuando hablamos acerca de la misión de Dios, empezamos el libro de los Hechos de los Apóstoles y empieza con acción realmente, y es una misión en acción. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó. ¿Qué cosa dice? Que comenzó a hacer y comenzó a enseñar. Acción. Interesante esto. La misión de Dios, y aquí vamos a tratar de reflexionar como esto, empieza con un Jesús que está en movimiento, que está de un lugar a otro, está en acción, y eso es lo que vamos a ver, lo que hemos visto ya a lo largo de todo el Evangelio, a un Jesús moviéndose de un lugar a otro, cumpliendo una misión. Pero Hechos de los Apóstoles, uno se pregunta, si eso habla del Evangelio, y lo que dice, yo te escribí, dice el primer tratado, o sea, se está refiriéndose al Evangelio, y cuando ustedes lean Lucas, el Evangelio, tienen que leerlo con Hechos de los Apóstoles, porque es una sola historia. Es un solo viaje que empieza en un lugar, termina en un punto, hay una parada importante en un punto, pero continúa hacia lugares increíbles que lo vamos a ver en esta mañana. Entonces, el Evangelio trata de un Jesús en acción, de un Jesús que cumple su misión de una manera activa. Jesús hace y enseña, pero Hechos de los Apóstoles. Dice, versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo en muchas pruebas. Y después el versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y ustedes conocen, y vamos a ver rápidamente sobre esta promesa. Se está refiriéndose a la promesa del capítulo 2, de lo que vamos a encontrar este maravilloso texto del inicio de la iglesia. Y lo que podemos decir sencillamente es que en el Evangelio de Lucas tenemos a un Jesús que está haciendo y enseñando, pero en Hechos de los Apóstoles tenemos a un Jesús que sigue haciendo. No perdamos de vista esto. Cuando nosotros estudiamos el libro de los Hechos, no piensen que es una historia aburrida, que es de los creyentes del siglo I. Claro que sí, tiene que ver con una época histórica, pero tiene que ver con un Jesús en acción que continúa en acción. Y saben, Hechos de los Apóstoles como libro puede que haya cerrado su página, como la última página del capítulo 28. Pero la misión que vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles continúa ahora. Y ahí es donde nosotros tenemos que anclarnos y al pensar que tenemos a un Jesús que sigue actuando, sigue haciendo su obra a través de la iglesia por medio del Espíritu. Y una vez más se confirma lo que Jesús dijo cuando habló a sus apóstoles en el Evangelio de Mateo y les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y el final del versículo, ¿cómo termina esa encomendación? Dice, yo voy a estar con ustedes
los 5 días de la semana, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La presencia de Jesús en nosotros. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles, tenemos que pensar en este viaje emocionante, porque tenemos a un Jesús presente, a un Jesús que está ahí actuando a través de la iglesia, a través de nosotros. Entonces, Lucas y Hechos hablan así. Lucas, que Jesús hizo y enseñó, y Hechos de los Apóstoles, a un Jesús que sigue haciendo. Pero este camino, este viaje tiene un inicio. Este viaje tiene un inicio y se presenta en el Evangelio de Lucas como el camino del Señor. Miren ustedes, por ejemplo, y si ustedes pueden tener su Biblia entre Lucas y Hechos, por favor, sin menospreciar a Juan, que está ahí en la mitad, ¿no? Pero pueden hacerlo ahí, más o menos doblarlo, para una manera práctica. Y miren ustedes en Lucas capítulo 3, y dice el capítulo 3 la profecía de Isaías capítulo 40, 3 al 5, pero aquí estoy leyendo en el Evangelio y dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad, ¿qué cosa dice? El camino del Señor, preparad el camino del Señor. Y ustedes saben que el camino del Señor se está refiriéndose al camino de Jesús. Al camino de Jesús. Entonces la profecía habla de preparar el camino del Señor, es decir, de Dios, pero aquí es Jesús presente. O sea, el Evangelio de Lucas empieza con preparar o el desarrollo del camino del Señor en este viaje espectacular, que empieza con él, un camino, el camino del Señor, y que va progresando de lugar en lugar, de menos a más. Este camino va avanzando, y este camino que inicia con Jesús, obviamente tiene que ver con el pueblo de Israel, porque este camino empieza obviamente en un lugar, y miren ustedes en Hechos de los Apóstoles el capítulo final. Por eso les estoy diciendo, mantenga su Biblia en Lucas y en Hechos, vamos a estar en ambos lados. Y termina el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 27, y dice, diciendo acerca del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean los ojos y oigan con los oídos y entiendan el corazón y se conviertan y yo los sane. Saben ustedes que esta profecía es la profecía de Isaías 6. Miren ustedes, ¿cómo empieza el Evangelio? Con la profecía de Isaías 40, prepararte el camino del Señor. Y Lucas y Hechos de los Apóstoles es el desarrollo del camino del Señor, o sea, Jesús. Pero termina el Evangelio, Hechos de los Apóstoles, con una noticia triste. Pareciera que no van a oír a este camino, a este Evangelio. Pero obviamente se está refiriéndose al pueblo de Israel, que va a endurecer su corazón frente a este mensaje. Y esto es lo que pasa en el Evangelio. Pero miren el versículo 28. Dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos, dicen, ellos oirán. Interesante esto. El camino del Señor que empieza este viaje, los judíos lo rechazan, termina Hechos de los Apóstoles 28, y este evangelio, este camino se abre hacia el mundo gentil. Este camino se abre hacia el mundo gentil, y Lucas es el único que en el capítulo 3 incluye el versículo 6, a diferencia de los demás evangelistas como Mateo y Marcos, cuando habla acerca del camino del Señor, incluye el versículo 6 y dice así, 3:6 del Evangelio de Lucas, y verá toda carne la salvación de Dios. Y otra traducción dice, y verán todas las personas la salvación de Dios. Impresionante esto. Este camino que empieza con Jesús, la misión de Jesús, que empieza de una manera distinta, termina de una manera anecdótica porque los que deberían recibir no la reciben, pero se extiende al pueblo gentil, y dice Lucas, este evangelio, esta salvación lo verán todas las personas. Y Lucas es el primero. Saben ustedes que el evangelista Lucas es un gentil. Y esto es bien interesante en el desarrollo de la misión de Dios,
porque él siendo gentil es, diríamos, el primer escritor sagrado, porque escribe el Evangelio y Hechos de los Apóstoles, que es gentil. La pluma de un gentil escribiendo y Dios guiándole para decirnos que la salvación es para todos, que todos verán esta salvación, el progreso del camino del Señor es así. Este viaje, a ver más adelante con más detenimiento, cómo que se conecta con el Antiguo Testamento, pero este viaje tiene, diríamos, en algún sentido un punto de inicio, porque recuerdan ustedes el Evangelio de Lucas. Empieza el Evangelio de Lucas con el nacimiento de Jesús y todo lo demás. ¿Hacia dónde va Jesús en el Evangelio de Lucas? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde se dirige? Lucas 9:51. ¿Hacia dónde se dirige? Jesús, ¿hacia dónde se dirige, hermanos? Hemos estudiado meses el Evangelio de Lucas. Por favor, no nos hagan quedar mal a los predicadores. ¿Hacia dónde se dirige Jesús? Hacia Jerusalén. Recuerden lo que les dije al inicio del estudio de Lucas. Hace tiempo les dije que el Evangelio de Lucas nos dirige hacia Jerusalén. Y Hechos de los Apóstoles, en Lucas tenemos a alguien guiándonos en este viaje, el camino del Señor, y se llega a Jerusalén, porque ahí Jesús debía morir. Pero cuando empezamos el libro de los Hechos, tenemos el viaje o el camino de otro. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Miren, claro, termina el Hecho de los Apóstoles 28 con el apóstol Pablo. Jesús empieza el camino hasta la cruz, muere y resucita. Y de ahí la misión continúa y aparece el apóstol Pablo llevando el evangelio hacia los gentiles, Roma. Termina el evangelio, Hechos de los Apóstoles en Roma, el centro del mundo de aquella época, gentiles. Entonces, la idea de Lucas empieza con Jerusalén, el evangelio ahí, y empieza con la misma idea de que todos verán la salvación, Lucas 3:6, y termina Hechos de los Apóstoles con la misma idea. La salvación está siendo vista por todos. Ven a eso. La misión del Señor. Así es como nosotros conectamos estos dos libros. Empieza con la misma idea, la salvación para todos, el Evangelio de Lucas, y Hechos de los Apóstoles termina con la misma idea. Todos verán o están ya viendo la salvación del Señor. Entonces, este viaje es un viaje fascinante. Es un viaje lleno de acción, que tiene un inicio y continúa hacia un final, hacia la expansión del Evangelio. Pero cuando miramos este progreso de acción, cuando miramos este programa de acción, la misión de Dios, podemos nosotros encontrar este desarrollo de una manera increíble en Lucas capítulo 24. El final del Evangelio de Lucas. Por si acaso no voy a predicar esta parte porque ya se predicó. Sencillamente voy a hacer mención de una parte del Evangelio de Lucas, capítulo 24, y cómo esta parte es como el desarrollo de todo el Evangelio de Lucas, incluyendo Hechos de los Apóstoles, y ahí vamos a ir mirando algunas cosas prácticas para nosotros. Yo diría que uno de los textos claves podría ser el Lucas 3:6, porque habla de la salvación, que todos verán la salvación. Y Lucas 24, yo diría que sería la expresión más grande de Lucas 3:6. Lucas 24, 44 al 49. Quiero que ustedes identifiquen aquí la misión de Dios, que viene a ser la misión de la iglesia. Y vamos a ir paso a paso. Versículo 44. Versículo 44. Empieza diciendo: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Cuál es la primera cosa que se menciona acá con respecto a la misión? La primera cosa. ¿Qué? Se refiere
al cumplimiento de todas las escrituras, cumplimiento de todas las promesas. Ahora, este cumplimiento de todas las promesas es posible, miren ustedes, versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. La misión es posible, el cumplimiento de la promesa es posible por la muerte y la resurrección de Jesús. Y el meollo del asunto continúa y dice, versículo 47, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Dos elementos importantes en la misión, arrepentimiento y perdón. Y el destino, o está destinado esta misión hacia quiénes, lo que sigue el perdón de pecados, ¿hacia quiénes? A todas las naciones. A todas las naciones. Y que comienza ¿dónde? Jerusalén. Y que el medio, ¿quiénes son de esta misión? ¿Quiénes son? El medio. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El medio para el cumplimiento de la misión son los testigos bajo el poder de ¿quién? Versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿A quién se está refiriéndose? Al Espíritu Santo. Mira, aquí tenemos todo el Evangelio de Lucas, incluyendo Hechos de los Apóstoles. Lo que trata de esta misión está en relación al cumplimiento de las promesas sobre la muerte, la base es la muerte y la resurrección de Jesús. Los elementos de esta misión tienen que ver con el mensaje del arrepentimiento y perdón de pecados, destinado a todas las naciones, comienza en Jerusalén, y el medio son los testigos, los creyentes, bajo el poder del Espíritu Santo. Este es un resumen interesante del Evangelio y de la historia de Hechos de los Apóstoles. Pero no quiero que ustedes se queden solamente con este resumen bonito. No, hermanos, porque este resumen de la misión de Dios es nuestra misión. Y esto lo vamos a ver a continuación. Cuando hablamos acerca de la misión de Dios, ¿qué es la misión de Dios? Tiene que ver con el cumplimiento de las Escrituras. Significa que la misión de Jesús y la misión de la iglesia están arraigados en las Escrituras de todo el Antiguo Testamento. No es nada nuevo de lo que nosotros estamos viviendo. No es nada nuevo porque esto ya se dijo en el Antiguo Testamento de lo que va a ocurrir como cumplimiento de la Escritura. Lucas empieza diciendo un montón de cumplimientos, así como ha dicho el profeta, así se ha cumplido lo que Dios ha dicho. El capítulo 1, versículo 1, y así hay un montón de textos. Y termina Hechos de los Apóstoles con el cumplimiento de la Escritura, porque los judíos lo rechazan, pero los gentiles lo aceptan. Esto tiene que ver con el cumplimiento de las Escrituras. Miren, la misión cristiana tiene que ver con el cumplimiento de las Escrituras. Ahí está lo que a nosotros nos mueve cuando hacemos lo que Dios quiere. Pero también la base de la misión, el fundamento de la misión cristiana, tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesucristo. La muerte y la resurrección de Jesucristo es clave, es un elemento importante en la misión que nosotros desarrollamos. ¿Por qué? Porque así Jesús lo vio. Cuando Lucas 9:51 dice, por varias y repetidas veces Jesús dice, me es necesario ir ¿a dónde? A Jerusalén, porque ahí voy a padecer, ahí voy a ser entregado, ahí voy a morir. Y saben, el sufrimiento de Jesús en la cruz, se van a dar cuenta ustedes en Hechos de los Apóstoles, que es casi como un modelo de ser discípulo de Cristo, el sufrimiento. Ustedes no ven a una iglesia en el siglo I que no deja de sufrir. Sufre de distintas maneras. Es decir, el sufrimiento de Jesús en la cruz no solamente tiene una
relación con la muerte y la resurrección de Cristo, la salvación misma, sino es un paradigma para lo que será para los discípulos de Cristo. Porque seguir a Cristo va a ser difícil. Hacer la misión de Dios en este mundo será difícil. Porque Jesús ya lo dijo. Su propia vida es una manifestación, es un prototipo de lo que los discípulos padecerán. Y Hechos de los Apóstoles es una evidencia completa de que los discípulos estaban pasando momentos complicados. Pero hay dos elementos en esta salvación, en esta misión, y tiene que ver con el arrepentimiento y el perdón de pecados. Estos dos elementos son parte de lo que es la salvación. Elementos importantes para que la gente acepte el Evangelio, para que venga al Evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero saben, hermanos, cuando hablamos acerca del arrepentimiento y perdón de pecados, y obviamente estamos hablando de la salvación es en el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, mucho más grande que solamente decir que la gente se salva del infierno. Efectivamente, el final de la salvación tiene que ver con eso, de ser librados de la muerte eterna, pero la salvación, como se presenta en los evangelios, tiene que ver con atender a las viudas, tiene que ver con atender al necesitado, tiene que ver con atender a gente que están con mucha necesidad material, mucha necesidad física de ser atendidos. En este sentido, hermanos, la salvación que nosotros predicamos en Cristo, efectivamente tiene que ver con la salvación del alma, pero es más que eso. Es como si los creyentes fuéramos motivados a meter la mano también cuando estamos haciendo y predicando el Evangelio. Porque la gente, así como escucha el Evangelio, así como necesita el Evangelio, también necesita otras cosas que le ayuden a aliviar su condición como una muestra de aquel Evangelio poderoso que llega para salvar a la gente de su ruina espiritual. Esta misión tiene que ver con todas las naciones. Así es, el Evangelio de Lucas empieza con esta declaración de Lucas 3:6, cuando dice: y toda carne y todas las personas verán la salvación de Dios. Lucas es el único que hace esta mención. Y claro, lo ratifica con la genealogía. Miren ustedes, al final del capítulo 3, cuando el evangelista dice en el versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y ahí empieza la genealogía, pero miren ustedes el versículo final, versículo 36. Dice, Jesús, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Este es interesante, porque a Lucas le interesa presentar esta salvación a todos. Y Jesús viene para salvar a todos, porque todos tendrán la oportunidad de ver esta salvación. Y Jesús en este sentido conecta con Adán, con la humanidad misma. El Evangelio es así. Y claro, Hechos de los Apóstoles es una evidencia. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 empieza con el Pentecostés, donde mucha gente de diversas regiones, de diversas naciones, escuchan el Evangelio. Después se menciona como unos 3,000 que son salvados después de la predicación de Pedro. Después encontramos en el capítulo adelante, 8, 9, la salvación de Cornelio y toda su familia, una familia gentil. Finalmente, en Hechos capítulo 28, el final, encontramos el Evangelio en Roma. El Evangelio para todos. Todos verán la salvación del Señor. Nuestra misión, la misión cristiana, significa y se entiende una expresión del Evangelio a todos. Y este Evangelio, como ya les he mencionado, empieza en Jerusalén. En Lucas 1:5 empieza mencionando, el capítulo 24 termina en Jerusalén y Hechos de los Apóstoles termina en Roma. Porque este evangelio tendrá que ser predicado a todo el mundo, empezando en Jerusalén, siguiendo Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que dice Hechos de los Apóstoles. Pero también, y aquí es donde entra un elemento interesante de la misión de Dios y tiene que ver con el testimonio. Miren ustedes lo que hemos leído
en Lucas capítulo 24, versículo 48, dice, y ustedes son testigos de estas cosas. Es interesante cómo la vida del creyente, porque aquí está refiriéndose a los discípulos, y después en Hechos de los Apóstoles va a decir, ustedes van a recibir poder, el Espíritu Santo, y me serán testigos. La palabra testigos no tiene que ver, hermanos, con un grupo religioso específico, los testigos de Jehová. La palabra testigos tiene que ver con los creyentes. Entonces, si a ti te dicen, eres testigo, ¿qué vas a responder? Están medio dudando porque de repente no quieren relacionarse con los testigos de Jehová. Y a usted le dicen, usted es un testigo, amén, somos testigos del Señor. Somos testigos de Jesucristo. ¿Y por qué menciono una manera relevante? Porque miren ustedes lo que yo les dije al inicio del Evangelio. El Evangelio de Lucas es Jesús lo que hace y enseña. Hechos de los Apóstoles, lo que Jesús continúa, ¿qué les dije? Lo que continúa haciendo. ¿Pero a través de quién? ¿A través de quién? A través de todos nosotros. Entonces yo les pregunto esta mañana, ¿cuál es tu misión entonces? ¿Cuál debe ser la misión de los creyentes? ¿Ah? Ser testigos. Esto significa matricularse en un curso de capacitación o un curso de evangelismo para ser testigos. Esto significa ir a un programa de teología para ser testigos. No, hermanos. Ser testigos es nuestra condición de ser salvos. Cuando hemos sido salvados en Cristo, nos hemos convertido en testigos. No de Jehová, testigos de Cristo. Somos testigos y nosotros somos los instrumentos que Dios va a usar para dinamitar este mundo con el poder del Evangelio. Con el poder del Evangelio. Entonces uno se pregunta, si esta es nuestra misión, si esta es nuestra condición de testificar, aquí es un buen momento para evaluar nuestra vida y preguntarnos, ¿tu vida, la mía, está en conexión con la misión de Dios? ¿Lo que haces está en conexión con la misión de Dios? ¿Tu familia expresa, nuestra familia expresa la misión de Dios? ¿Tu matrimonio expresa la misión de Dios? ¿Lo que haces en la universidad, tus estudios expresan la misión de Dios? ¿La carrera que estás eligiendo expresa la misión de Dios? ¿El trabajo que tienes expresa la misión de Dios? ¿El grado que acabas de obtener expresa la misión de Dios? Hermano, ¿tu vida expresa la misión de Dios? Tenemos que pensar. A veces llegamos a una etapa de la vida donde no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. A veces escucho muchos hermanos que se han jubilado y algunos no saben qué hacer. Están apenados porque ya dejaron el trabajo. Obviamente se jubilaron o les jubilaron, pero ya se jubilaron. Y están ahí, y ahora, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Hermanos, la misión de ser testigos del Señor, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina, hermanos? Cuando el Señor nos llama a su presencia. Y no quiero que nadie se muera en esta mañana. No quiero que nadie se muera. Pero ser testigos del Señor es lo que hemos recibido cuando hemos aceptado a Cristo. Y esto no caduca. Nunca. Nunca, hermanos. Entonces, tenemos que pensar en esto. El instrumento que Dios va a seguir usando para que tengamos a un Jesús que sigue haciendo la misión, somos tú y yo. Somos tú y yo, así, tal como estamos. Pero uno dirá, hermano, pero yo no puedo. Hermano, pero yo no sé hablar, yo no sé hacer lo otro. Hermanos, hay tantos ejemplos en la Biblia para ver que Dios es capaz de hacer hablar a un burro. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Dios le hizo hablar a un burro. Miren, imagínense, y con eso no quiero decir que ustedes sean burros, tampoco, pero Dios lo hizo hablar a un burro para decirte, hermanos, que nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Y si usted no sabe hablar, Dios le hará hablar. Si usted tiene miedo, Dios le dará valentía. Si usted está temeroso en lo que va a hacer en su vida,
Dios le va a dar poder para hacerlo, hermanos. Ninguno aquello que ha sido tomado por la mano de Cristo es inútil en la obra del Señor. Ninguno es inútil, aunque al final nuestro mejor calificativo tendría que ser eso. Somos siervos inútiles, pero no es porque no podamos nosotros ser utilizados por el Señor. El instrumento que Dios va a usar, hermano, para seguir con la misión eres tú, soy yo. No esperemos a otros. No estemos pensando, es el ministerio de evangelismo de la iglesia. Son ellos que tienen que predicar. Es el hermano Jared que debe predicar porque tanto se mata estudiando, ahí perdiendo su tiempo. Es él que debe de hacer. No, hermanos. La misión es de todos. Y usted dirá, ¿pero qué puedo hacer yo que soy una madre de familia con 3 hijos, como mi esposa? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer con un bebé pequeño que no puedo ni moverme por aquí por allá? ¿Cómo puedo cumplir la misión? Hermanos, la misión no tiene descanso, no tiene feriados, no tiene vacaciones, porque nosotros somos, como diría el apóstol Pablo, cartas abiertas del Evangelio, donde sea que estemos, en el lugar donde estemos. Así que, hermanos, aquellos hermanos que se han jubilado, no piensen que ya se han jubilado del Señor. Tienes nietos, tienes familia, predícales el Evangelio, entrégales el Evangelio a ellos. Haz obra de evangelista a tiempo y fuera de tiempo, dice el apóstol Pablo, una recomendación a Timoteo. Entonces, el tema de testificar, de hacer la misión, es nuestra responsabilidad, no la de una organización, no la de ciertos hermanos, no la de los obreros, no, es la misión de todos los creyentes. Y lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Lucas empieza mencionando el Espíritu Santo desde el nacimiento, cuando María es concebida por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza. Hechos de los Apóstoles, magnífico el poder del Espíritu Santo, creando la iglesia y guiando a la iglesia para testificar el Evangelio. Por eso algunos dicen que Lucas es el escritor del Espíritu. Él es el evangelista del Espíritu porque menciona el poder del Espíritu Santo de inicio a fin. Y el Señor Jesús nos dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo va a estar? A través de su Espíritu en la vida de todos nosotros. Entonces no estamos solos. En esta misión no estamos solos, hermanos. No estamos solos. ¿Tú crees que estás solo? No. En esta misión estamos todos involucrados. Y tenemos al Espíritu Santo guiándonos para hacer la misión. Entonces, quiero terminar con algunas apreciaciones. Primero, que hacer la misión de Dios no va a ser fácil. No va a ser fácil porque vas a tener un vecino, un familiar difícil. Vamos a sufrir. Y ya Jesús nos ha dicho que vamos a sufrir en el cumplimiento de la misión. Vamos a padecer. Pero hermanos, el padecimiento que vamos a tener aquí no se compara nada con el hecho de los apóstoles. Miren ustedes cómo sufrieron los primeros discípulos. Si tú crees que estás sufriendo en este momento por el Evangelio, pero créeme que ninguno aquí su vida está en peligro por causa del Evangelio. Pero en Hechos de los Apóstoles sí. Muchos han muerto por causa del Evangelio. El sufrimiento es parte de la vida de nuestro cumplimiento de la misión del Señor. El testimonio, otra cosa que he mencionado, y lo he dicho bastante, el testimonio. Nosotros somos testigos y Dios nos va a usar a cada uno de nosotros. Y esta salvación es que todos escuchen el Evangelio. Todos escucharán el Evangelio y esto será a través de nuestro testimonio, nosotros como testigos. Y esta presentación del Evangelio es universal, es para todos, a todas las personas. Por eso me encanta esta congregación, porque nosotros no estamos enfocados en presentar el Evangelio solo a un grupo. A veces hay congregaciones donde dicen, bueno, vamos a alcanzar a este tipo de gente, vamos a alcanzar a este tipo de gente, a este tipo de gente. Pero saben, en la presentación de la universalidad del Evangelio y en la práctica de la iglesia del siglo I, donde habían ricos, habían pobres, habían blancos, habían menos blancos,
Y todo lo demás es la iglesia, el cuerpo de Cristo, de todas las edades, mayores, jóvenes, niños. La universalidad del Evangelio hace que todo aquel que venga en fe en Jesucristo sea parte de su iglesia, de una iglesia local donde venimos de todas las sangres, de todo lugar, sin importar de dónde vengamos. La siguiente semana nuestro hermano Pablo estará hablando acerca del problema del provincialismo en la vida cristiana. Cómo entender este fenómeno de ser provinciano en medio del desarrollo del Evangelio, especialmente en las urbes o en las capitales. Les invito a que vengan, vamos a hacer un lindo tiempo de conversación. Entonces, hermanos, el Evangelio, ¿cuál es la misión de Dios entonces? ¿Cuál es la misión de Dios, hermanos? Sin tanto misterio, vayan a Lucas capítulo 24. Vayan a Lucas capítulo 24 del 44 al 49. Ténganlo, hermanos, ahí de memoria. Revísenlo. ¿Cuál es la misión de Dios? Entonces, ¿cuál es nuestra misión como iglesia? ¿Cuál es nuestra misión? Y me quedo con esta parte, hermanos. Me quedo con este asunto. Yo le desafío esta mañana a que usted haga un autoexamen personal como esposo, como esposa, como familia, como ministerio, como iglesia, y pregúntese, ¿su vida está reflejando la misión de Dios? Porque, hermanos, si no es así, hermanos, estamos haciendo cualquier otra cosa menos lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, evalúa tu vida delante del Señor. Tu vida, tu matrimonio, tu vida, tu hogar, todo lo que tú eres, ¿refleja la misión de Dios? ¿O tú estás buscando encontrarte? A veces estamos tratando de encontrarnos a nosotros mismos y encontrar algún sentido de propósito. Puede ser que haya una crisis en esa manera de entender lo que Dios quiere para nosotros. Pero acabo de mostrarles en el Evangelio de Lucas, en Hechos de los Apóstoles, cuál es la misión de Dios, y nosotros somos los instrumentos que Dios va a usar. Nuestra visión está clara. Nuestro camino está claro. Nuestra dirección está clara. Tu vida tiene que sumarse a eso. Hay de aquella iglesia que hace vida de iglesia, pero está lejos de la misión de Dios. Hay de aquel ministerio en esta congregación que hace muchas cosas bonitas, pero no está conectado con la misión de Dios. Hermanos, un día vamos a dar cuenta al Señor. Un día vamos a dar cuenta al Señor de lo que estamos haciendo con nuestra vida, y nosotros realmente lo estamos invirtiendo para el reino del Señor. Hermanos, estamos en las manos del Señor. Dios, en su soberana gracia, infinita sabiduría, ha puesto a su iglesia para que nosotros podamos cumplir con esa misión. Increíblemente, tal vez Dios puede haber mandado a otros, a los ángeles, para que hagan esa misión, pero Dios nos dio ese privilegio a todos nosotros. Tu vida y la mía debe enfocarse en la misión del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no desenfocarnos de esa prioridad. Sea lo que hagas, todo lo que haces puede ser que sean buenas cosas, pero conéctalo, hermano, con la misión de Dios. Y te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar, tu forma de ser va a cambiar, porque vas a tener pasión en lo que vas a hacer, sea lo que estás haciendo. Tu vida y la mía debe estar conectado a lo que Jesús empezó a hacer, y ahora continúa nuestro trabajo en adelante. Hechos de los Apóstoles no se ha cerrado. No se ha cerrado. Se cerrará el día que estemos en la presencia del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, cuál es tu misión y cuál es nuestra misión. No queremos vivir esta vida, Señor, la vida desperdiciada, sin propósito, sin sentido, Señor. Si hemos estado viviendo así, Señor, corrige nuestro andar y direcciónanos a ti, Señor, a vivir solo para ti, para que nuestra vida esté consumida por tu misión, deseando hacer, Señor, y ser usado por ti en este mundo perdido que necesita tu evangelio. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias.